Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Noelia Barrero Larte, soy médica endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital Padilla, ahora JTP de rotatorio de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo Oté. La idea es compartir con ustedes estas diapositivas sobre hipotiroidismo para que después podamos armar un workshop con casos clínicos de hipotiroidismo y lo podamos ver aplicado en la práctica. De esta manera no vamos a perder tanto estos días que no estén asistiendo al consultorio del hospital. Espero que les guste. Bien, ahora para poder hablar de hipotiroidismo es fundamental que conozcamos el eje tiroideo, en el cual obviamente está involucrado la glándula tiroides. Esta glándula, que se encuentra ubicada en la región anterior del cuello, está regulada por una glándula denominada hipófisis, que a su vez está regulada por el hipotálamo. Esta hipófisis se encuentra ubicada en la base del cráneo, en la silla turca, y en su porción anterior, denominada adenohipófisis, produce una serie de hormonas, entre las cuales produce una hormona denominada TSH. Esta TSH actúa a nivel de la tiroides, estimulándola para que produzca dos hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Estas hormonas son las que cumplen muchísimas funciones a nivel de todo el organismo. Antes de empezar a hablar sobre hipotiroidismo, es muy importante que conozcamos cómo se enferma la glándula tiroides. Es por eso que vamos a decir que la glándula tiroides puede enfermarse desde su función y desde su forma, o bien puede enfermarse tanto desde la función como desde su forma. La función tiroidea puede estar disminuida. Esto quiere decir que la glándula tiroides produzca menor cantidad de hormonas tiroideas, o que la función puede estar aumentada, es decir, que la producción de hormonas tiroideas va a ser mayor por parte de la glándula. Cuando hablamos de que la función de la glándula está disminuida, es lo que denominamos hipotiroidismo. Y cuando la función se encuentra aumentada, es cuando hablamos de hipertiroidismo. Ahora, la forma de la tiroides puede enfermarse produciendo nódulos, produciendo quistes, produciendo aumento del tamaño de la tiroides que se denomina bocio. Y además de poder evaluar eso por medio de la palpación tiroidea, necesitamos de un estudio por imágenes que se denomina ecografía. Y si yo quiero estudiar la glándula desde su función, vamos a requerir de otro estudio complementario que es el laboratorio. Vamos a abocarnos ahora a hablar sobre la función disminuida de la glándula, que es el hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? ¿Cómo vamos a definir el hipotiroidismo? Es una situación clínica creada por un déficit de hormonas tiroideas en los tejidos dianas de la misma. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta afección altere la glándula tiroides, nosotros vamos a denominar a esa alteración, a ese hipotiroidismo de tipo primario, porque la alteración afecta el órgano primordial de este eje tiroideo. En el laboratorio nosotros vamos a encontrar la TSH elevada y las hormonas periféricas van a estar normal o bajas de acuerdo al estadio. Ahora, si la afección asienta sobre la hipófisis, es lo que nosotros denominamos un hipotiroidismo secundario. Y si la afectación está a nivel hipotalámico, se denomina hipotiroidismo terciario. Estos en conjunto se denominan hipotiroidismo de origen central y se va a caracterizar porque la TSH puede estar normal o baja, pero la T4 libre va a encontrarse siempre disminuida. Cuando hablamos de que el hipotiroidismo afecta a los tejidos diana, es lo que denominamos resistencia a las hormonas tiroideas.
Entonces, en ese caso, yo voy a tener tanto TSH elevada como T4 libre y T3 elevadas porque no pueden ser utilizados por los órganos blancos. Para que no se confundan, acá hay un resumen de lo que encontramos en el laboratorio en cada situación de hipotiroidismo. En el hipotiroidismo primario, básicamente, la TSH va a estar elevada. En los hipotiroidismos de origen central, la T4 libre es la que va a estar descendida y en la resistencia a hormonas tiroideas, tanto TSH como hormonas periféricas van a estar elevadas. Vamos a ver ahora cuáles son las etiologías o las causas de hipotiroidismo. Habíamos hablado que el hipotiroidismo, cuando la afectación estaba a nivel de la glándula tiroides, se denominaba primario. Los hipotiroidismos centrales era tanto el secundario como el terciario, que afectaba el secundario a la glándula hipófisis y el terciario al hipotálamo. Un hipotiroidismo primario va a ocurrir cuando haya lesión o pérdida del tejido funcionante de la glándula o se altere la función de las células tiroideas, que son las que producen las hormonas. Cuando hablamos de pérdida de tejido funcionante, van a ser todas aquellas patologías que asienten sobre la glándula tiroides. Pueden ser enfermedades inflamatorias o autoinmunes, enfermedades infecciosas o de tipo infiltrativas, ablación del tejido tiroideo, agenesia tiroidea, que son las personas que nacen sin glándula tiroides, o inclusive los tumores primarios o metástasis de otros tumores a nivel de la glándula. Si yo tengo alteración en la función de las células tiroideas, es porque puedo tener un déficit de yodo o alteración en el transporte del mismo, alteración en la organificación del yodo, algunos fármacos que producen un hipotiroidismo o hay un déficit en la síntesis de la tiroglobulina. En el caso del hipotiroidismo secundario, cuando yo tengo afectación hipofisaria, puede ser que haya tumores en la hipófisis, adenomas, tumores hipofisarios, que pueda haber tenido una cirugía hipofisaria, una hipofisectomía, o bien se puede haber realizado radioterapia craneal y eso ha afectado a la glándula hipófisis, puede haber una hipoplasia hipofisaria, o puede haber hipofisitis, apoplejías, síndrome de Sheehan. En algunos casos hay alteración de la secreción de TSH y esas ya son mutaciones del gen receptor y en algunos casos también hay interacciones medicamentosas. Vayamos al hipotiroidismo terciario, que es cuando la afectación asienta a nivel hipotalámico. Y acá puede haber compresión de las células productoras de TRH por tumores o aneurismas de la carótida interna, puede haber una mutación aislada del gen productor de TRH y después lo más frecuente son traumatismos cráneoencefálicos que dejan como secuela este hipotiroidismo de tipo central. Pero ¿cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? El hipotiroidismo primario, que afecta a la glándula, es el 95% de los casos. Y la causa más frecuente de hipotiroidismo primario va a ser la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, que fue descrita en 1912 por un médico japonés, Hakaru Hashimoto, y que en honor a él lleva el nombre de tiroiditis de Hashimoto. Esta tiroiditis de Hashimoto también se denomina tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis linfocitaria para la anatomía patológica. Bien, es una causa de autoinmunidad tiroidea. ¿Y qué significa autoinmunidad tiroidea? Es una condición fisiopatológica en la cual un individuo es capaz de producir autoanticuerpos contra antígenos que forman parte de la glándula tiroides. Es decir, que estos autoanticuerpos van a atacar o van a afectar a la glándula tiroides enfermándola. ¿Bien? Estos autoanticuerpos hay varios tipos. El más conocido es el anticuerpo tiroperoxidasa tiroidea o anticuerpo anti-TPO. Pero también existe el anticuerpo antitiroglobulina y el anticuerpo TRAb o anticuerpo antirreceptor de TSH. Si nosotros
buscamos un marcador de autoinmunidad tiroidea, en la práctica, los anti-TPO son los mejores marcadores de este tipo de autoinmunidad en general, pero en particular son marcadores de la tiroiditis de Hashimoto. Hay que tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener negativos los anticuerpos y aún así tener una tiroiditis de Hashimoto, porque tienen títulos negativos de anticuerpos tiroperoxidasa, pero títulos positivos del anticuerpo antitiroglobulina. Entonces, la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto es producida por autoanticuerpos, que generalmente los más frecuentes son los anticuerpos tiroperoxidasa, que pueden afectar la función de la glándula tiroidea, produciendo un déficit de la función que se denomina hipotiroidismo. Pero a la vez, estos anticuerpos tiroperoxidasas de tiroides puede actuar sobre la forma tiroidea, produciendo una infiltración linfocitaria que va a generar un bocio, el cual puede ser de tipo difuso o de tipo multinodular. Bien, estos anticuerpos tiroperoxidasas de tiroides pueden ser positivos, y es decir, que hay anticuerpos circulantes, pero no haber ninguna evidencia clínica ni bioquímica de alteración tiroidea. Vamos a explicarlo. Yo tengo en un paciente anticuerpos tiroperoxidasas y están positivos, pero cuando hago el laboratorio, ¿sí?, la función de la tiroides está normal y cuando voy a hacer una ecografía no encuentro infiltración linfocitaria ni una glándula heterogénea, o sea, no hay impacto a nivel tiroideo ni a nivel de la función, no hay impacto a nivel de la forma ni a nivel de la función tiroidea. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes que tienen anticuerpos antitiroperoxidasas positivos van a permanecer toda su vida como portadores de autoinmunidad sin afectar a la glándula tiroides, es decir, que son asintomáticos. Es decir, que un paciente puede tener anticuerpos positivos, pero la función o la forma de la glándula no están alteradas. Entonces, la tiroiditis autoinmune o de Hashimoto, cuando no tengo afectación de la función tiroidea, se denomina eutiroidea, tiroiditis autoinmune o de Hashimoto eutiroidea o con función tiroidea normal. Esto quiere decir que yo voy a tener anticuerpos positivos en la sangre, pero que la TSH y la T4 van a estar normales. En este caso, no se trata con levotiroxina. ¿Cuáles son los síntomas de hipotiroidismo? Bueno, acá quizás podemos participar todos, porque los síntomas de hipotiroidismo son muy conocidos. Ahora hay que tener en cuenta que cuando estos síntomas están presentes, es cuando hay un estadio avanzado de hipotiroidismo y hay un déficit hormonal a nivel de los órganos y tejidos. Bien, entonces en estos casos, cuando el hipotiroidismo lleve un tiempo transcurrido y sea un hipotiroidismo con valores elevados de TSH y de hormonas periféricas bajas, vamos a tener afectaciones dérmicas como la típica fascia hipotiroidea, que tenga una piel gruesa y áspera el paciente. Hay un edema periorbitario, es muy característica la macroglosia, que es por la acumulación de glucosaminoglicanos a nivel de la lengua. Hay engrosamiento de las mucosas laringeas y faringeas, lo cual produce disfonía, disminución del flujo sanguíneo periférico y de la termogénesis, y eso me da la apariencia de esa palidez, de esa frialdad cutánea. Y hay hipercarotinemia, que es la coloración amarilla que tienen estos pacientes. Por otro lado, hay caída de cabello y algo muy patognomónico es la pérdida de la cola de las cejas. En cuanto a las repercusiones hematológicas, hay que tener en cuenta que en un hipotiroidismo severo y avanzado hay disminución de la producción de eritropoyetina. Y me puede producir, en un hipotiroidismo crónico, anemia normocítica y normocrónica.
Pero en los pacientes con tiroiditis autoinmune que a la vez tienen anemia perniciosa puede haber una macrocitosis. Y también encontramos alteración de la adhesión plaquetaria y de la coagulación. A nivel cardiovascular, lo más frecuente es que haya una disminución de la frecuencia cardíaca con la consecuente bradicardia. Y hay una disminución de la contractilidad del miocardio. En algunos casos puede haber derrame pericárdico y la insuficiencia cardíaca solo se va a presentar si el paciente tiene una cardiopatía previa. Puede asociarse además a derrame pericárdico, pero solamente en los casos severos. A nivel respiratorio, hay una hipoventilación y esta hipoventilación es porque hay afección mixedematosa de los músculos respiratorios, depresión de los estímulos ventilatorios. Puede haber una apnea obstructiva del sueño y esto es secundario a una macroglosia, derrame pleural, pero este derrame pleural rara vez condiciona la aparición de insuficiencia respiratoria. A nivel gastrointestinal, lo más característico es la constipación, porque existe una disminución de la actividad peristáltica y puede haber un síndrome de mala absorción y es por edema de la pared intestinal. En el aparato reproductor, a nivel femenino puede haber disminución de la libido con anovulación, menstruaciones abundantes o inclusive oligomenorrea. Y a nivel del aparato reproductor masculino hay disfunción sexual eréctil con oligospermia. En el sistema nervioso lo que produce es una disminución del flujo sanguíneo cerebral y esto es lo que nos permite encontrarnos con la bradilalia, bradisiquia, la falta de memoria, cefaleas, trastornos de la visión nocturna. El paciente hipotiroideo severo es un paciente que lo vamos a ver lento, habla lento, se mueve lento, su pensamiento es difícil de coordinar, bien hay una lentitud en la ideación de ideas. Por otro lado, puede haber mixedema del octavo par craneal y producir una hipoacusia de percepción, y en algunos casos hay hasta manifestaciones psiquiátricas asociadas con depresión y paranoia. A nivel traumatológico, lo característico es el depósito de glucosaminoglicanos a nivel del nervio mediano, lo cual produce un síndrome de túnel carpiano. Hay aumento de la CPK, que esto es directamente proporcional a la severidad del hipotiroidismo, pero también podemos encontrar mialgias, pérdida de fuerza, calambres, fatigabilidad. Hay que tener en cuenta que estos síntomas son independientes de la causa. Es decir, si yo tengo un hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto o tengo un hipotiroidismo primario por una ablación tiroidea, los síntomas de hipotiroidismo van a ser los mismos. Pero van a depender básicamente de la severidad del déficit hormonal. Es decir, que a mayor déficit hormonal los síntomas van a ser más marcados, ¿sí? Y por otro lado, también depende del tiempo de evolución y de la repercusión que tenga este hipotiroidismo sobre los tejidos. La clínica se va a instalar de forma insidiosa, no es que de un día para el otro yo lo voy a tener, no, inclusive en los pacientes que tienen una tiroidectomía, la sintomatología por la vida media que tiene la hormona tiroidea en sangre se instala en forma insidiosa. Los síntomas más característicos van a ser la astenia, la intolerancia al frío, la bradilalia acompañado de la lentitud en los movimientos y la constipación. Pero bien, la clínica, y hay que prestar muchísima atención en esto, que la clínica es inespecífica. ¿Y qué quiere decir que la clínica sea inespecífica? Quiere decir que a estos mismos síntomas lo puede producir el hipotiroidismo, sí, pero no son típicos ni característicos del hipotiroidismo porque también lo pueden producir la anemia, la ferropenia, el estrés, déficit de vitaminas, inclusive hasta el cáncer me puede producir una astenia, una dinamia, una anemia microcítica, una caída de cabello. Entonces, es importantísimo que jamás debemos medicar sin tener un laboratorio
en el cual me esté avalando que el paciente tiene un hipotiroidismo. ¿Bien? Vamos a ver. Hablamos de que había que pedir un laboratorio para poder confirmarlo al diagnóstico. Entonces, ¿qué laboratorio vamos a solicitar ante la sospecha de un paciente con hipotiroidismo? Recuerden que en estadios precoces, la clínica del hipotiroidismo es inespecífica, ¿bien? Y no ayuda al diagnóstico, por lo que es preciso contar con resultados de laboratorio. Y dado que el 95% de los casos de hipotiroidismo la etiología es primaria, la TSH es el mejor test de screening para evaluar hipofunción tiroidea. Y en caso en los que se sospeche de etiología central, la evaluación aislada de TSH va a ser insuficiente y debo realizar también T4 libre. ¿Cuál es el valor normal de TSH? Va a depender de cada laboratorio y va a depender, por otro lado, del método utilizado. Generalmente el método que se utiliza es el ECLIA. Y acá yo pongo los valores de los que encontramos en los laboratorios de Tucumán, que van a ir entre 0,27 a 4,2 y entre 0,4 a 4. ¿Bien? ¿Qué laboratorio debemos solicitar? Dijimos que la TSH es fundamental, pero acá es si es que necesitamos realizar TSH en ausencia de clínica sugestiva de hipotiroidismo, y esto es realmente controvertido del beneficio y la indicación. Tengamos en cuenta que cuando yo tengo valores de TSH elevados, ahí es cuando yo debo realizar la confirmación de dicho resultado evaluando los niveles de T4 y de anticuerpos. Y es fundamental que acá tengan en claro que el dosaje de T3 no se utiliza para el diagnóstico de hipotiroidismo. Por lo tanto, pidamos TSH, pero no es necesario que pidamos T3. Pedimos la TSH, si esta TSH viene alterada, es cuando recién nos habilita poder pedir T4 y anticuerpos, pero la T3 no la vamos a utilizar para el diagnóstico de hipotiroidismo. Ahora, veamos cuáles son los factores de riesgo y en qué individuos nosotros deberíamos realizar pesquisas de hipotiroidismo o pedir TSH, a pesar de que esto es bastante controvertido. Pero generalmente en los pacientes mayores de 60 años, de sexo femenino, que tengan bocio, que tengan una enfermedad nodular tiroidea, o bien antecedentes familiares de enfermedades tiroideas, antecedentes de radioterapia de cabeza y cuello, que tengan una enfermedad autoinmune, ya sea tiroidea o extratiroidea, que estén consumiendo drogas o que vayan a consumir drogas como amiodarona, litio, tionamidas o interferón alfa, en áreas con baja ingesta de yodo, pacientes con baja ingesta de yodo, pacientes que tengan síndrome de Down o síndrome de Turner, que se vio una asociación, e inclusive en los pacientes que tengan infección por virus de hepatitis C. Ahora, ya pedimos el valor de TSH, pero ¿cuál es el valor de TSH que confirma el diagnóstico de hipotiroidismo clínico primario? Vamos a ver. El valor de TSH tiene que ser por arriba o mayor a 10. Existen situaciones especiales donde el valor es menor a 10 y en esos casos debe ser evaluado por el médico endocrinólogo. Hay situaciones clínicas que pueden elevar el valor de TSH sin ser hipotiroidismo. Y hay medicamentos que elevan los valores de TSH. Y a veces necesitamos hasta 2 determinaciones para poder confirmar un diagnóstico. Ahora, el diagnóstico de hipotiroidismo primario, el test más sensible para el diagnóstico es la TSH sérica. En un hipotiroidismo franco vamos a tener elevado los valores de TSH, los valores de T4 van a estar bajas. Entonces, ante una TSH elevada, solicito un valor de T4 libre y luego solicito anticuerpos anti-TPO y anti-G, que son los que me van a confirmar la etiología primaria autoinmune. ¿Cuándo hablamos de hipotiroidismo subclínico?
Porque yo les acabo de decir que el valor normal de TSH es hasta 4 o hasta 4,2, pero que un hipotiroidismo confirmado es cuando el valor de TSH es mayor a 10. Ahora vamos a ver. Hablamos de hipotiroidismo subclínico en situaciones en que hay un fallo leve de la glándula tiroides, donde las hormonas periféricas son normales, pero tengo la TSH incrementada. O bien, laboratorios que informan TSH por arriba del rango de referencia, pero que es menor a 10. Y estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico, en el cual los anticuerpos antitiroideos son positivos en el 60% de los pacientes que tienen TSH elevada. Este hipotiroidismo subclínico también demostró que los pacientes que tenían autoinmunidad tiroidea positiva con TSH entre 2 y 4,5 tienen un elevado riesgo de progresión a hipotiroidismo. Y en pacientes con TSH en el límite superior se ha relacionado con dislipemia, disfunción endotelial, hipertensión arterial, índice de masa corporal elevado. El hipotiroidismo subclínico en la población general tiene una prevalencia que va hasta el 10% y afecta más a mujeres, ancianos y en pacientes con déficit de yodo. Entonces, repasando, dijimos que el valor de TSH es entre 0,27 a 4,2. ¿Bien? Sabemos que si el valor de TSH es mayor a 10, debemos tratar. Ahora, si el valor normal de TSH es entre 0,27 y 4,2, es decir, que está dentro del rango de referencia, no debo tratar. El problema, ¿cuándo se presenta? Cuando yo tengo un valor entre 4,3 a 9,9, que está por encima del rango de referencia, pero que es menor a 10. Y acá debo tratar en ciertas situaciones. Por ejemplo, pacientes que tienen autoinmunidad positiva o que tienen hormonas periféricas bajas, que tienen dificultad para embarazarse o que han tenido abortos, pacientes que hay alteración morfológica, tiroidea con patrón de tiroiditis, en cardiópatas, si yo tengo al menos 2 valores en el rango subclínico o tengo una TSH mayor a 7 y en ascenso, pero no hay consenso acerca de esto. Es por eso que en estas ciertas situaciones nosotros debemos derivar al médico especialista. Vamos a ver cuál es el tratamiento para el hipotiroidismo y eso quizás es algo que ya todos conocemos, ¿sí? El tratamiento para el hipotiroidismo es la levotiroxina sódica. Es el tratamiento de elección siempre usar levotiroxina sódica o T4, porque la T4 es convertida en los tejidos periféricos a T3. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene la administración de la T4, que se regula fisiológicamente y va convirtiéndose a T3 de acuerdo a las necesidades fisiológicas de los tejidos. Esta hormona se absorbe entre un 70 y 80% a nivel del intestino en el yeyuno. Existen diferentes marcas de hormonas tiroideas y todas, absolutamente todas, cumplen la misma función. Lo que varía entre una y otra son los excipientes. Vienen en 11 presentaciones de diferentes dosis, van desde 25 a 200 microgramos. La variación entre una dosis y otra es mínima, o sea que tenemos la posibilidad de ajustar con un medicamento que varía muy poquito la dosis si necesitamos ajustar el tratamiento del paciente. Y es fundamental saber que la levotiroxina per se no tiene efectos adversos, ya que la levotiroxina es la hormona original, ¿sí? Y si el paciente presenta algún efecto adverso, puede ser dependiente de la dosis, pero la hormona per se es la misma hormona tiroidea sintetizada en el laboratorio, puesta en una pastilla, por lo tanto es un producto fisiológico del organismo que solamente puede tener un efecto adverso en el caso de que la dosis sea insuficiente o que la dosis sea demasiada. Bien, es importante saber que hormona tiroidea, levotiroxina
y T4 son sinónimos. Esto lo aclaramos porque hay varias personas o hay varios pacientes que cuando lo preguntamos, ¿usted está haciendo el tratamiento con hormona tiroidea? No, estoy tomando la T4. ¿O está haciendo el tratamiento con levotiroxina? No, yo tomo T4. Es exactamente lo mismo, son todos sinónimos. Es importantísimo individualizar la dosis, la cual va a depender de la severidad del hipotiroidismo, de la edad del paciente y si tiene antecedentes de cardiopatías o arritmias. En pacientes jóvenes que no tienen ninguna comorbilidad, podemos iniciar una dosis entre 1,6 a 1,8 microgramos por kilo de peso por día y podemos ajustar según niveles de TSH. No hace falta iniciar en forma progresiva en pacientes jóvenes sin comorbilidades. Ahora, no hace falta iniciar en forma gradual, salvo algunas excepciones, y esas excepciones son tanto los pacientes cardiópatas como los pacientes ancianos, en los cuales voy a iniciar con dosis baja, independientemente del valor de TSH, que van a ir entre 25 y 50 microgramos día, y vamos a ir incrementando de a 12,5, de a 15 microgramos, cada una a 3 semanas. Después de la tercera semana ya generalmente llegamos a la dosis que el paciente necesita. Siempre en cardiópatas y ancianos iniciar en forma escalonada. En el resto de los pacientes podemos iniciar a dosis plena. La sobredosificación me va a producir arritmias y osteosporosis, pero recordemos que la droga per se no tiene efectos adversos. Y por último, hay que tener en cuenta que la vida media de la pastilla es de 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente se olvida u omite una dosis en forma aislada, va a carecer de repercusión clínica. Pero recuerden, una dosis en forma aislada, no el olvido frecuente de la medicación. En el caso del tratamiento del hipotiroidismo central también lo vamos a realizar con levotiroxina, al igual que el hipotiroidismo primario. Lo que sí la dosis que se requiere es más baja y es necesario excluir que el paciente tenga insuficiencia suprarrenal, es por eso que primero realizamos tratamiento con hidrocortisona. El monitoreo del tratamiento en este caso se va a realizar con T4 libre. Y a veces hay que tener en cuenta que la TSH puede descender durante el tratamiento, pero lo que debo tener en cuenta es la T4 libre, que debe estar en el valor medio del rango de referencia. Ahora, para ir terminando, vamos por la pregunta 10, y es fundamental cómo controlo o cómo monitoreo el tratamiento del hipotiroidismo. ¿Bien? Fundamental que sepamos que por lo menos debe haber transcurrido 6 a 8 semanas desde el inicio o cambio de dosis. ¿Qué quiere decir? Que si yo a un paciente inicio tratamiento con levotiroxina, debo esperar por lo menos 2 meses para poder realizar un nuevo laboratorio y confirmar que la dosis sea la adecuada. Lo mismo si yo tengo un paciente que está en tratamiento con hipotiroidismo con levotiroxina 50, modifico la dosis siempre con un laboratorio en mano y aumento a 75, debo esperar por lo menos estas 6 a 8 semanas para poder realizar un nuevo laboratorio. Puede hacerse después de las 6 semanas, pero nunca antes, lo ideal entre 60 y 90 días. ¿Por qué? Porque 6 semanas es el tiempo que debe transcurrir para que el paciente llene el pool tiroideo y pueda verificar si la dosis que está tomando es la adecuada. ¿Qué solicito para control? Solicito TSH para control de hipotiroidismo primario, T4 libre para el control del hipotiroidismo central. El laboratorio siempre se realiza en ayunas, de lo preferente se debe extraer la sangre antes de las 10 de la mañana y recordarle al paciente que la pastilla de levotiroxina de ese día debe tomarse después de la extracción de la sangre. El valor de TSH de rango, ¿cuál es? Ponemos acá un valor estimativo, entre 0,5 a 3, pero este valor es estimativo y depende de cada paciente. Hay que individualizar el tratamiento y el valor de la TSH que debe tener el paciente va a depender de la edad
del sexo, de las comorbilidades, de las situaciones fisiológicas, de su causa de hipotiroidismo y obviamente de la clínica del paciente. Bien. Entonces, para ir concluyendo, tanto el diagnóstico y el tratamiento del hipotiroidismo aparenta ser algo fácil, pero a veces lo que parece fácil requiere de un gran esfuerzo que nosotros no vemos. Por eso a mí me gusta decir que hablar de hipotiroidismo es como un iceberg, que es un gran trozo de hielo que flota en el mar y que todos vemos y creemos conocer, pero lo que está a la vista es solo un porcentaje del mismo, y es lo que la mayoría conoce. Hablar de hipotiroidismo es muy amplio. Por eso es que con esta pequeña clase queremos mostrar un poco de lo que este iceberg esconde bajo el agua. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.